hoy es el Día Mundial del Parkinson. ¿Qué es el Parkinson? Invitamos al director de Neuroclinic, al neurólogo, neurofisiólogo clínico con especialidad en medicina del sueño, doctor Rodolfo César Callejas. Doctor Callejas, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Pues hoy venimos a hablar justamente del Día Mundial de Parkinson. Efectivamente, es un movimiento que se realiza en todas las partes del mundo para generar conciencia sobre esta enfermedad, ¿no? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa, es una enfermedad que se presenta habitualmente a los 60 años de edad, pero hay personas que pueden empezar a presentarlos de los 40 años. Y las características típicas de esta enfermedad son temblor en reposo, habitualmente de la mano o de una pierna, casi siempre empieza de un solo lado. Lo que nosotros llamamos bradicinesia, que es lentitud de movimientos, acompañado de rigidez, le cuesta a la persona moverse, y también lo que nosotros llamamos inestabilidad postural, es que la persona tiene problemas al deambular o que también se confunde con trastornos de la marcha. Esas son las 4 características típicas de una enfermedad de Parkinson. ¿Y qué lleva a un ser humano a llegar a esos términos? Pues como es una enfermedad crónico-degenerativa, es multifactorial. Sí hay algunos genes que se han relacionado, pero se presentan solo en 2, 3 o 4% de las personas con Parkinson. Hay factores de riesgo en el ambiente, como por ejemplo pesticidas o traumas repetidos en la cabeza, pero en realidad en los últimos años se ha creído que es una especie de susceptibilidad genética, es decir, sí tenemos algunos genes que nos predisponen, pero también lo que nos va pasando como malos hábitos a lo largo de la vida nos pueden favorecer el desarrollar esta enfermedad, ¿no? Qué barbaridad. Y pues hoy Neuroclinic organiza una tarde de conferencias conmemorativas, de entrada gratuita, por cierto. Así Cuéntenos de qué se va a hablar en estas conferencias hoy por la tarde. Pues lo que Neuroclinic pretende es generar conciencia e informar a la población sobre la necesidad de un tratamiento integral de la enfermedad. Por un lado, las personas con enfermedad de Parkinson deben atenderse por un neurólogo. Ya hay estudios muy serios desde hace muchos años que demuestran que ser atendidos por un médico especialista en neurología disminuye la comorbilidad, es decir, las enfermedades asociadas, disminuye la mortalidad en la enfermedad de Parkinson y disminuye las visitas a un hospital. Entonces es un médico neurólogo clínico el que debe llevar el tratamiento de una persona con esta enfermedad. Pero lo que se ha visto en los últimos años son las manifestaciones no motoras. Quiere decir que Parkinson es más que temblor. Se asocia a ansiedad, se asocia a depresión, se asocia a problemas intestinales como constipación, las personas pierden el olfato también. Entonces son muchos más los síntomas. Por eso es que justo de eso vamos a hablar. Uno de los síntomas que se llaman no motores de la enfermedad son cambios en el estado de ánimo, depresión, ansiedad. Y ahí, por supuesto, entra la parte de psicología con terapia cognitivo-conductual. Les va muy bien, les mejora mucho el estado de ánimo. ¿Por qué en el programa de hoy hablarán del plan de alimentación personalizada en el Parkinson? ¿Qué pasa con la alimentación de los pacientes con Parkinson? Las personas con Parkinson suelen tener constipación y tienen problemas en el tránsito intestinal. Además, los medicamentos especiales para la enfermedad se modifican dependiendo de la dieta que tenga el paciente. Entonces requieren una evaluación especializada por una nutróloga que se dedique a ver enfermedad de Parkinson. No es cualquier nutrólogo tampoco. Por eso es que es la importancia de qué plan de alimentación se ajusta para las personas con enfermedad de Parkinson, ¿no? Qué maravilla es la alimentación. A veces pacientes que tenemos a lo mejor altos triglicéridos, la alimentación lo puede corregir y el ejercicio. Hay pacientes que tienen diabetes, la alimentación puede incidir en su merma de esa diabetes. La persona que tiene, no sé, qué otras enfermedades, bueno, Parkinson, la alimentación incide. ¿En qué no incide la alimentación de cualquier enfermedad del ser humano, pregunto yo? Así es, y volvemos al mismo punto, hay que darle la importancia al especialista en nutrición, los nutriólogos. Ellos son los que determinan un plan de alimentación especializado, ¿no? Nosotros abordamos al paciente desde el punto médico, pero el nutriólogo es el que hace un plan de alimentación. Doctor, Juan Carlos Vázquez nos dice, Mohamed Ali, dice, es quizás la persona más famosa que ha padecido el mal de Parkinson. Dice, los golpes que recibió, se pregunta él, ¿los golpes que recibió como boxeador pudieron influir en el desarrollo de esta enfermedad? Es una posibilidad, es decir, existe también un término del que no habíamos hablado, se llama parkinsonismo
con MO al final, parkinsonismo, y esos son diferentes enfermedades que se parecen al Parkinson. Entonces, trauma en la cabeza repetido es un factor de riesgo, por un lado, para parkinsonismo, y sí existe el que se llama el parkinsonismo pugilístico, que es el que le da a los boxeadores, por ejemplo. Y hablando de ejercicio, bueno, sí es importante hacer ejercicio a cualquier edad, por supuesto, pero también terapia física y ejercicio son claves en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y debe ser una terapia dirigida a estos pacientes. Muchas veces se considera que, pues, terapia física es para quien se lastimó la rodilla, o se lastimó la columna, o salió de una cirugía, pero en realidad las personas con Parkinson requieren de tratamiento en terapia física, porque les mejora la marcha, les mejora la calidad de vida y la movilidad, ¿no? No es reversible, Así es tal vez controlable. Así es, desafortunadamente todavía no tenemos un medicamento que cure o detenga la enfermedad, se considera crónico, degenerativa, pero al igual que la diabetes o la hipertensión, tenemos tratamientos adecuados que buscan disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida. Eso es lo que nos interesa más, ¿A quién ¿no? va a dirigir estas conferencias gratuitas de hoy en la tarde? Hoy en la tarde estaremos en el CRIT de Aguascalientes, amablemente nos prestaron su auditorio y va dirigido pues a médicos, sí, médicos especialistas por supuesto, pero otra vez al personal de salud, enfermeras, nutriólogos, terapeutas físicos, todas las personas que tengan esa enfermedad también son bienvenidas, cuidadores primarios, sabemos que en México desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo se vea, para Alzheimer, para Parkinson, para enfermedades neurológicas, el cuidador primario casi siempre es un familiar y también podemos ayudarlos a ellos a cuidar mejor a sus pacientes. Pacientes que sientan que ya les empieza a dar el Parkinson, para entenderse mejor. Pueden acompañarnos, por supuesto, como para entender sobre todo esta parte de lo que hablamos de los síntomas no motores. Insisto, ansiedad y depresión son muy frecuentes en esta enfermedad, deben ser atendidos, deben ser diagnosticados. Constipación, decíamos, trastornos del sueño, temblor incipiente o inicial. No todo lo que tiembla es Parkinson, por cierto, por eso es que debe evaluarlo un neurólogo. Claro. Hay temblor esencial, hay temblor por medicamentos, hay temblor por infarto cerebral. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial. De 4 de la tarde a 8 de la noche hoy en el CRIT, en el auditorio del CRIT que está ahí en, ¿qué será? Ahí cerca del... Atrás del Tres Centurias. atrás de Tres Centurias. Del ¿Cómo? Espacio, por ahí. Ándale, Ladito. por ahí. Ajá. Por ahí andamos. Por la Clínica Gabriela 8, Mistrali, así es. Así es. Colonia Ferronales. ¿Qué domicilio es? Avenida Heroico Colegio Esa, Militar, esa. Ahí, avenida ahí está. Ahí estamos. Heroico Colegio Militar número 600. 600 en Ferronales, Aguascalientes. Muy bienvenido, doctor Rodolfo César Callejas. Muchísimas gracias. Aquí estamos a sus órdenes, Neuroclinic, atención especializada a personas con enfermedad de Parkinson. Muy bienvenido, Muchas buen día. gracias.